Que básicamente, ¿qué es un magnicidio? Bueno, un magnicidio es un asesinato de una persona muy conocida, muy célebre, generalmente político, religioso. También se puede quizás extender al ámbito artístico. Por ejemplo, John Lennon fue un magnicidio en el sentido de que era una persona tan relevante para la cultura universal que generó un cambio, ¿no? Y también, en general, los autores de estos atentados tienen una finalidad política y también buscan generar una crisis política, ¿no? Bueno, quizás el primer magnicidio famoso de la historia occidental en Roma, digamos, con Julio César, ¿no? A Julio César lo matan en el Senado romano los senadores. Los senadores. Le tienden una emboscada y lo matan, lo cual, por supuesto, generó una crisis política tremenda que derivó en la fase imperial, digamos, de Roma, ¿no? Y la historia argentina está, digamos, signada por muchísimos magnicidios. De uno de ellos ya hemos hablado. El primero, quizá, de la historia de la Argentina es el fusilamiento de Liniers. De Liniers, claro. Que esto ocurre en 1810, en agosto, a 3 meses de lo que había sido la Revolución de Mayo. Justamente se organiza la resistencia en Córdoba, liderada, digamos, por Liniers, que era un especialista en armar ejércitos de la nada, que había sido el reconquistador de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, 1806, 1807, y justamente por ser tan querido, los miembros de la Junta le habían tirado un par de ondas a ver si se plegaba a la revolución, pero él permaneció firme, era monárquico, era digamos, defensor de la monarquía hispánica. La Junta tiene que decidir algo muy incómodo, que es su fusilamiento, ¿no? Claro. Nadie quería fusilarlo, lo tienen de acá para allá, lo tienen detenido un mes en Córdoba. Le dicen, bueno, ahora se lo mandamos a Buenos Aires. Y Buenos Aires, no, hay que interceptarlo y matarlo en el camino porque Liniers era una persona sumamente querida y entonces era todo un problema que llegara a Buenos Aires. Claro. Entonces lo envían a Castelli, que es el que ejecuta la orden. Claro, matarlo en el medio sería lo más lógico. No tenían opción porque se les armaba un tremendo lío en Buenos Aires y llegaba a Liniers. Iba a ser muy difícil. Iba a haber más resistencia, iba a generar todo un estado de convulsión. Así que ese es, en el comienzo de lo que podríamos decir nuestro primer gobierno patrio, ya tenemos un magnicidio, ¿no? Vendría después, son los gobiernos de Rosas. Durante lo que serían los 2 gobiernos de Rosas, hay un historiador, Eduardo Sartelli, que no me canso de recomendar. Él dice que nuestra madre patria no es España, la madre patria es Inglaterra para Argentina. Eso no significa que esté bien, pero es lo que él ve como historiador. Y a su vez dice, el padre de la patria no es San Martín, el padre de la patria es Juan Manuel de Rosas, porque fue el gran organizador de la Argentina. Claro. No hubiera sido posible la unificación nacional sin los gobiernos previos de Rosas, ¿no? Y los gobiernos de Rosas surgen de 2 magnicidios. Los 2 gobiernos, ¿no? El primero es el fusilamiento de Manuel Dorrego, que lleva a cabo Lavalle, ¿no? Había una guerra, se disuelve el gobierno de lo que sería Rivadavia en 1827 y asume como gobernador Manuel Dorrego, que era federal, se oponía a la guerra con Brasil, que le habíamos ganado, y declaran la independencia, conceden la independencia tanto Brasil como Argentina de lo que sería la banda oriental, Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, Dorrego era una persona muy popular, muy querida, digamos, por el pueblo bajo, por los sectores más populares, y por supuesto tenía una gran inquina a todo lo que era los que habían estado con el gobierno de Rivadavia y los unitarios en general, ¿no? Y lo convencen a Lavalle, que vuelve con el regimiento de la guerra de Brasil, que haga un golpe de Estado contra Dorrego. Bueno, finalmente logran vencer a las tropas de Buenos Aires, se apoderan del gobierno y el propio Lavalle le hacen un poco la cabeza para que lo fusile a Dorrego. Y él dice, en una de sus cartas, Lavalle, que la historia lo va a juzgar. Y la historia lo ha juzgado muy mal por este suceso, porque fue una tragedia tremenda. La gente se enojó muchísimo, hubo muchos disturbios y ahí es donde aparece Rosas como el restaurador de la ley. Rosas era un estanciero muy poderoso de Buenos Aires que no participaba directamente de política. Él apoyaba gobiernos, hacía, digamos, de segunda línea, pero no quedaba nadie y entonces le piden por favor la Sala de Representantes que asuma como gobernador para calmar el desorden político que había producido el magnicidio de Dorrego, ¿no? Entonces él asume
y por supuesto le otorgan facultades extraordinarias y lo consideran el restaurador de la ley. Él asume casi la totalidad del poder público, ¿no? Los 3 poderes en uno. Y ese primer gobierno dura de 1828 a 1832 de Rosas, ¿no? Y se retira Rosas, se va a hacer unas expediciones así a La Pampa, a hacer unos tratados de paz con ciertos sectores de lo que serían las comunidades aborígenes, pero tiene en la retaguardia a su esposa, Encarnación Ezcurra, que hace como una especie de la famosa mazorca, con la cual le hace la campaña a Rosas para que vuelva, y a su vez persigue un poco a los opositores, ¿no? En el medio pasan varios gobernadores débiles y ocurre un segundo magnicidio que lo vuelve a traer de escena política a Rosas, que es el magnicidio de Facundo Quiroga en Córdoba. Facundo Quiroga, el famoso caudillo de la zona de La Rioja, justamente era una persona muy popular y se había venido a vivir a Buenos Aires y estaba operando también como embajador, como negociador con las provincias, y había un problema entre Salta y Tucumán y él se ofrece como mediador de paz, digamos, ¿no? Y en ese camino, recordemos que en este momento estaba la Liga Unitaria con el General Paz, había muchísimas situaciones de guerra, básicamente un enfrentamiento entre federales y unitarios, y este enfrentamiento generaba un montón de disputas, y una de las cosas que generó es mucha resistencia en Córdoba, de nuevo, aquí en Barranca Yaco, también por orden de los hermanos Reina Fe, lo asesinan, le tienden una emboscada a Facundo Quiroga. De hecho hay un poema muy lindo de Borges que también es muy recomendable, que se llama El general Quiroga va en coche al Muere. Mira. Es muy bonito ese poema y cuenta toda la historia de ese final de Facundo Quiroga, que por supuesto generó una nueva crisis política todavía más tremenda que la que había generado Dorrego, el fusilamiento, el magnicidio de Dorrego, justamente porque involucraba no ya solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias. Era como un golpe a todas las provincias y por lo tanto las provincias mismas le piden a Rosas que se haga cargo del gobierno para evitar una tragedia, ¿no? La guerra civil. Y efectivamente Rosas se hace cargo ya por un gobierno de muchos más años, de 1835 a 1852, que fue el gobierno más, digamos, duradero de la historia argentina. Por otra parte, hasta la batalla de Caseros, en donde es derrotado y se exilia en Londres, ¿no? Pero fíjense que estas dos marcas generaron todo un movimiento que hizo surgir una figura política como la de Rosas, que probablemente sea el padre de la patria, como dice Sartelli, porque fue quien terminó de dar organización a la Argentina, ¿no? Claro. Después de esto hubo muchos intentos de magnicidio, sobre todo en la década del 80 en adelante, previo a lo que serían las elecciones libres, obligatorias y voluntarias, la ley Sáenz Peña de 1912, y ahí hubo atentados, por ejemplo, contra Sarmiento. Mira. A Sarmiento le balearon un carruaje, contrataron unos malevos de la Boca, ¿no? Orilleros, digamos, de gente pesada, y lo también. ¿Pero lo intentaron asesinar o fue un susto? Lo intentaron asesinar y es muy gracioso, dentro de lo trágico, porque Sarmiento ya estaba muy viejo y no es completamente sordo. Claro. Entonces él no se enteró de lo que pasó. Digamos que fue una balacera tremenda con, por supuesto, la tecnología que tenían en ese entonces. No eran metralletas ni mucho menos, pero sí le balearon el carruaje y toda la custodia logró evitar que lo mataran. Y después le contaron. Y ahí es cuando Sarmiento dice, bueno, me salvé, hijo. La pegué. Claro. Era muy habitual contra Avellaneda, contra Roca, contra los presidentes de la época, que hubiera atentados de este tipo. Mire. Entonces eso estaba normalizado. Además era una época de revoluciones. En esa época, que también es el comienzo a partir de 1890 de lo que sería la Unión Cívica Radical, hubo muchísima violencia política y revoluciones armadas, ¿no? Estaba también, por supuesto, la Revolución del Parque, que da origen a lo que sería la Unión Cívica Radical, y también previamente había habido una pequeña guerra civil cuando en 1880 se decide la federalización de Buenos Aires como capital. Entonces, en ese momento, los porteños hicieron una defensa armada de la capital. Hubo 3 días de enfrentamientos y cientos de muertos para que Buenos Aires llegue a ser la capital de la nación, ¿no? De la República. Así que era un clima de extrema violencia.
había atentados anarquistas hacia principios del siglo XX también. Es decir, había un permanente estado de violencia. Claro. Pero el otro magnicidio bastante relevante ocurre, y de hecho hay una película que se llama El asesinato en el Senado de la Nación, que actuaba Solá y Pepe Soriano, creo que hace de Lisandro de la Torre, si no recuerdo mal. Ocurre 100 años después que Facundo Quiroga, ¿no? Lo de Facundo Quiroga su muerte fue en 1835. En 1935 ocurre este magnicidio en el Senado. Claro. Lo que pasó fue que hubo un pacto, el pacto Roca-Runciman, que era un pacto de las élites, digamos, de gobernantes que habían vuelto después del golpe de Irigoyen, digamos que era como un retroceso conservador ahí, como una reacción, y estas fuerzas querían mantener la alianza a toda costa con Inglaterra, que era un poder que estaba en declive, estaba surgiendo Estados Unidos. Entonces el pacto Roca-Runciman había sido negociado justamente por Julio Argentino Roca hijo. Prácticamente le regalaron todo a Inglaterra con tal de aguantar, porque había comenzado, estábamos casi a las vísperas de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, y además estaba la crisis del 30, ¿no? Entonces se querían seguir aferrando a el imperio inglés. Y bueno, esto es denunciado por el senador Lisandro de la Torre, que establece lo llama como a una especie de rendición de cuentas a estos dos ministros, a Dujau y a Pinedo, para que den explicaciones, y los acusa con un montón de pruebas que había colectado, y fue un escándalo enorme dentro de lo que era la década infame, ¿no? Que ya había comenzado con un golpe de Estado. Y bueno, lo que hace Lisandro de la Torre es, durante 14 días está exponiendo en el Congreso con los ministros presentes, ¿no? Y es un clima de tensión permanente, denuncia todo, les dice ladrones, bueno. Y en ese contexto, en uno de las alocuciones, se retira de la palabra de la Torre, y se le acercan los dos ministros, y uno de los ministros lo empuja, lo tira al suelo, en el medio del Senado, ¿no? Del recinto, claro. Y ahí un excomisario, un matón, Cora, creo que se llamaba, si no recuerdo mal el apellido, y le empieza a disparar, queriendo matarlo a de la Torre. Y el compañero de banca, que era Enzo Bordavere, que era un senador por Santa Fe, se cruza para evitar que lo maten a Lisandro de la Torre. Pone su cuerpo y lo matan a él, ¿no? Los 6 tiros le pegaron. Declara el asesino, sale corriendo, nadie sabía quién había sido. La policía lo encuentra dentro del Senado, lo capturan el arma, y ante el juez de la causa, el asesino dice que fue un momento de emoción violenta, digamos, él lo describe así, que no pudo contenerse, y bueno, que ante las andaba cosas... siempre con un arma porque era un excomisario. Claro, estaba ahí, digamos, y por supuesto tenía millones de antecedentes, manejaba, digamos, casas de prostitución, era un personaje siniestro, muy de la época, mostrar lo que era eso, o sea, un ministro empujando a un senador, digamos, ese tipo y otro que saca un arma en el medio de ese debate, era una cuestión evidentemente que estaba asignada por la violencia total, ¿no? Claro. Algo similar, ¿no?, a lo que ocurrió el 1 de septiembre, ¿no? O sea, exactamente. Donde 4 loquitos parece que les agarró el impulso de matar a la vicepresidenta, ¿no? Intentar matar, ¿no? Y además, generalmente no lo logran, ¿no? Claro, exactamente. Y además, previamente había habido otros emoción violenta, ¿no? Le podíamos decir. Bueno, no pude soportar que exista Cristina. Claro, algo así, ¿no? No puedo soportar que exista Cristina, la voy a matar, ¿no? Sí, una decisión que uno... Pero bueno, tenemos una historia muy violenta y a veces pero siempre detrás de cada magnicidio, doctor, hay, ¿no? Como dijo usted, una pata política, ¿no? Una pata política. En este caso, bueno, se está investigando también, pero no son 4 loquitos que vendían copos de azúcar, ¿no? Evidentemente nadie recibe 7, 8 palos por vender copitos. Por vender copitos, ¿no? O sea, evidentemente... Y hay una mezcla de las dos cosas. Por un lado, un clima de época muy, muy agrietado, por decirlo de algún modo, muy, muy tenso, polarizado. Es muy similar, ¿no? Y ahí hay como... Lo que suele suceder en estos casos es que, ya lo hemos vivido muchas veces, es que hay como una habilitación progresiva de la violencia. Se va normalizando. Como que se va normalizando. Entonces se convierte en un instrumento político matar. Que bueno, si han podido ver la película Argentina 1985, mega recomendable, y está muy bien narrado porque justamente esa es la pelea que hay durante el juicio de las juntas, ¿no? Es si realmente era
legítimo matar a alguien como parte de la vida política, digamos, ¿no? Claro, sí. Y eso parece que no someterlo a un juicio tal vez ante tribunales, ante la justicia, hasta jueces, sino matarlo porque por sospechar que, o porque no me cae bien, o porque sospechar que era subversivo. Es la oposición, entonces te pega un tiro. Claro, exacto. Eso pasó pasó en la mayor parte de la historia argentina, y lo raro desde el 83 para acá es que se fue cambiando esa cultura. Claro. Entonces sería muy triste, porque también pasa en otros países de la región, pasa en Ecuador, en Colombia, en México, ni que hablar. En donde estos lugares ya está Brasil mismo. Está legitimado, ¿no? Es así. Es como que, claro, si sos opositor o no pensás como yo, te puedo matar. En México, por ejemplo, porque por elección mueren como 60 candidatos fusilados, baleados, asesinados, y ya está. Es como parte de la vida política, es sacar un chumbo y pegarle un tiro. En Colombia también ocurre eso, ¿no? Exactamente. Por parte de carteles que... Parecería que hay como una degradación del pacto democrático, del pacto porque podemos disentir en todo lo que queramos, pero digamos que pasar a las armas ya es una decisión que es más compleja, porque no podemos controlar los efectos de eso.